Esta mañana traemos a Jonás para conocerlo y para vernos en él como un espejo. Gracias a Dios Jonás llegó porque le decía ayer a los hermanos que oraran por favor por este servidor, pero también por el tema de esta mañana, porque Jonás tiene fama de escaparse y de pronto no llegaba esta mañana, pero aquí lo tenemos. Y como un muy buen ejercicio de estudio de la palabra del Señor, quiero rogarles que leamos juntos toda la profecía de Jonás. No es muy larga, ya ustedes soportaron hace unos meses que leímos casi 100 versos bíblicos y ustedes fueron tan generosos. Ahora es poco menos de 50, así que lograremos, pero verán la enorme gracia de Dios montando en barco, andando en un gran pez, después caminando en una ciudad y sentado también con su siervo para estos diálogos profundos del alma en los que concluye el libro, que es todo un tratado sobre las misiones y la gracia misionera. Muy importante para un día como hoy, que estamos haciendo comisiones y que estamos declarando este día como un día en que recordamos que como bautistas y como herederos de una tradición que es muy sólida en la obra misionera, hemos de crecer en ese mandato del Señor de ir a ser discípulos a todas las naciones. Jonás, capítulo 1, verso primero. Enciéndalo en su equipo móvil, abra su Biblia, use las Biblias que están disponibles en la iglesia y en el pantalla creo que lograremos tenerlo también. Capítulo primero del libro de Jonás, si ya lo han logrado encontrar al final del Antiguo Testamento. Jonás capítulo 1, verso 1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros por su parte se dijeron unos a otros: vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, les respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Capítulo 2. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo:
En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron contra mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Capítulo 3. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que yo te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios. Proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Quién sabe, tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Pero, capítulo 4, esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios, el Señor, dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morir, se exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió, me muero de rabia. El Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha y su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Esta es la palabra del Señor, y yo le ruego que la recibamos como es, palabra del Señor. Oremos.
Padre, nosotros somos Jonás. Somos esos dibujados en cada capítulo que huimos de tus mandatos, que pensamos que todo se solucionará con la muerte, que nos arrepentimos a medias, que caminamos por una ciudad con malos motivos predicando sin suficiente amor y compasión. Somos esos que se sientan en un lugar bendecido para escucharte y escuchar esas preguntas tan dolorosas y tan profundas. Somos Jonás, pero tú eres nuestro Dios, que tienes control sobre los mares, los barcos, los grandes peces, las ciudades, las plantas, los gusanos y los vientos orientales. Tú eres nuestro Dios compasivo y generoso, que ves nuestra profunda necesidad de gracia, de que no se nos dé lo que merecemos, sino que se nos dé lo que no merecemos. Ven, Señor, con tu poder y ayúdanos a entender cómo es que esta gracia es misionera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Yo me imagino que a usted le ha pasado eso de que, por ejemplo, usted va a hacerse cortar el cabello y encuentra que la señora o el señor que le está cortando el cabello tiene su cabello totalmente desordenado, acabado, lleno de horquilla, dicen ustedes las señoras, y usted sí queda como con cierta sospecha. O ese vendedor de relojes que le está ofreciendo unos relojes tan finos, y usted mira y en su mano él tiene un reloj absolutamente ordinario, o que usted llega donde el médico esperando que esté saludable y él está tan enfermo. Y usted se pone como en la sospecha de esto me va a ayudar o me va a terminar de enfermar más. Así comienza nuestra visión de la gracia misionera. La gracia misionera comienza en una situación como la de Jonás. Esto es la esencia de este libro. Es como una paradoja, una aparente contradicción. ¿Cómo es posible que Dios use para misiones a un tipo como Jonás? Y esas paradojas en el reino de Dios nos llevan a descubrir paradigmas, modelos, claves, ejemplos extraordinarios para entender cómo es que opera la gracia de Dios. Somos expuestos en este día misionero a un misionero que no parece ser lo mejor que hay, para que nosotros podamos entender la grandeza y la soberanía de la gracia del Señor. Así que básicamente son las dos cosas que yo quiero hacer esta mañana con ustedes en el libro de Jonás, porque no pretendo ir verso por verso ni hacer una exposición cabal de todo el libro, pero sí ayudarlos a ver estos dos componentes que son esenciales en nuestro trabajo misionero como iglesia. Cuando oramos, cuando financiamos, cuando vamos a hacer cosas más allá de nuestro contexto en el nombre del Señor. Lo primero es esta paradoja, ¿no? ¿Cómo es posible que se escogen misioneros como tú y yo? ¿Y qué es lo que Dios quiere decirnos al enviarnos a nosotros? ¿Cuál es la esencia del paradigma misionero, si podríamos llamarlo de esta manera? Entonces, en primer lugar, quiero como detenerme en esta paradoja, porque es sobresaliente. Este es un profeta misionero que yo lo llamo el profeta misionero improbable. Mírenlo pues, este es el perfil. Tiene tendencias suicidas. Es depresivo, tan depresivo que en medio de una tormenta es capaz de dormir. El poema del capítulo 2 muestra también que tiene una teología errática, que se arrepiente a medias. ¿Quién es Dios para Jonás, por favor? ¿Cómo es que se relaciona con él? Que no sabe que él es compasivo. ¿Qué clase de Dios es el que está creyendo? Que él cree que él quiere huir de su presencia. ¿Es posible huir de? ¿No había leído el Salmo 139? ¿Cómo es este que no solo tiene una teología equivocada, sino un corazón equivocado, con malos motivos? Realmente lo que quería era
castigo para Nínive, no quería redención para ese pueblo. ¿Cómo es un misionero que se supone que va a llevar gracia de Dios, pero envidia la gracia ajena? No quiere que otro disfrute de lo que supuestamente él está disfrutando. Lleno de resentimiento, además deberíamos decir también, es un profeta poco exitoso. Parece más bien un predicador incapaz. El comentario que Jesús hace en Mateo capítulo 12 de Jonás es que Nínive se levantará en el día del juicio, porque si ellos creyeron a un predicador como Jonás, que todo su mensaje era: en 40 días Nínive será destruido. ¿Qué predicación? Por favor. Yo que enseño el tema en el seminario, digo, Dios mío, es decir, si es el peor predicador. Además de eso, noten que cambió el mensaje. Lo peor que puede hacer un predicador es cambiar el mensaje. Dios no le dijo ese mensaje. Dios le dijo que solo fuera y les dijera que sus pecados habían llegado a su presencia. Pero él se inventó una cosita muy buena: en 40 días, como los profetas que pronostican los partidos de fútbol. Bien. Malos motivos. Tenía motivos escondidos en su corazón. Él realmente quería destrucción, no salvación, aún para aquellos a quienes ministraba. ¿Ustedes creen que ese es un buen misionero? Ahora noten, por favor, que lo paradójico es que Dios usa a ese misionero. Capítulo 1, aun cuando él está huyendo, Dios lo usa para tocar el corazón de todos esos marineros. Esos marineros temieron al Señor, adoraron al Señor, empezaron a considerarlo el Dios más importante que todos los dioses que tenían. Un asunto extraordinario. De capítulo 2, un Dios que recibe el arrepentimiento a medias de su misionero, porque evidentemente en el capítulo 2 es un arrepentimiento a medias. A propósito, todos nuestros arrepentimientos son a medias. En tercer lugar, en el capítulo 3 ustedes pueden ver que respalda la peor predicación. Y en el capítulo 4, sobre todo, esto es lo luminoso de esta gracia misionera: cuida el corazón del misionero equivocado con paciencia y con ternura. Hermanos y hermanas, esta paradoja del reino de Dios, que es la mismísima paradoja de la gracia, que venga a nosotros, que nos use a nosotros, que nos tenga paciencia a nosotros después de tantos años, es una tremenda consolación de donde emergen grandísimas lecciones sobre la gracia misionera. Ahora, las paradojas del reino de Dios nos llevan a paradigmas, a nuevas formas de comprensión. ¿Qué es lo que Dios nos está tratando de decir aquí? Y evidentemente Dios está tratando de decirnos que solo los enfermos pueden ser médicos. Solo los misioneros que son objetos de la gracia de Dios van a poder ser instrumentos de la gracia de Dios. Cuando el misionero sabe que él mismo es un pecador, que por la gracia de Dios es apartado para ser usado, él mismo va a estar en capacidad de ser instrumento en la mano de Dios. Que se acabe ya esa idea de que para ser misionero hay que ser mejor. Luce más bien que para ser misionero hay que ser peor, pero dejarse tratar por la gracia de Dios. Este paradigma es tan importante, que solo los enfermos pueden ser médicos, que solo los que son objetos de la gracia de Dios como Jonás pueden ser instrumentos de la gracia de Dios como Jonás. Es tan importante por tres razones que voy a mencionar muy rápidamente, si este aparato me deja funcionar. ¿Me traen otro micrófono, por favor? En primer lugar, es porque toda persona que es tocada por la gracia de Dios se convierte en un misionero. Todo aquel que logra ser alcanzado por la gracia quiere compartir esa gracia con otras personas. No necesita razones, no necesita estadísticas, no necesita ver algo bueno en aquella gente que quiere alcanzar. Sencillamente
necesita ser él mismo alcanzado por la gracia de Dios. Este paradigma tan importante de la gracia misionera, que lo que vamos a dar por gracia a otros es porque nosotros lo estamos recibiendo por gracia. En segundo lugar, es tan importante este paradigma porque el misionero tocado por la gracia de Dios escapa de una idea de las misiones con sabor a imposición de poder. Es decir, yo voy allá porque yo soy mejor, yo voy allá porque yo sé más, yo voy allá porque yo soy más santo. No, Señor. Tú vas allá porque eres tan pobre y tan necesitado como esos que vas a servir. Y la única diferencia es que eres un pecador que sabe dónde está la provisión diaria de amor de Dios y de gracia de Dios para tu vida. Es así también como el misionero es liberado de la envidia de la gracia ajena. Les hablaré un poco más de eso porque esa expresión ha caminado en la historia del cristianismo. La envidia de la gracia ajena. Es más fácil servir al vecino porque sabemos que cuando el vecino ya esté yendo a nuestra iglesia, pues en algo nos va a beneficiar a nosotros. Es más difícil servir a aquel del que yo nunca sabré, que nunca me recompensará, que quizás nunca sabré, como Jonás, exactamente todo lo que pasó con los marineros del barco, con las personas de aquella ciudad. Pero ¿por qué es liberado de eso? No porque tiene grandes convicciones o grande visión, sino sencillamente porque él mismo fue alcanzado por la gracia de Dios. Muchas lecciones hay aquí de cómo es que esta paradoja misionera conduce a un paradigma misionero. Muchas lecciones. Cómo es que precisamente Jonás es dejado en la escritura para decirnos, los que Dios mueve a servir, Dios los va sanando mientras ellos van sirviendo. Primero, 3 lecciones sobre la obra misionera. Primero, sobre nosotros. Si todos somos objetos de la gracia de Dios, entonces todos podemos ser misioneros. Segundo, la soberanía de Dios en las misiones. Esto es hermoso en este libro. Dios repite la frase, ¿no? Dios dispuso barcos, vientos, tormentas, grandes peces, ciudades, gusanos, plantas, vientos orientales. Este es un punto muy importante. Nosotros cuando hacemos obra misionera, de servicio social, más allá de nosotros, realmente nosotros no estamos inventando nada. Nos estamos uniendo a lo que Dios ya está haciendo. Capítulo 2, verso 9, Jonás dice esta frase que, pues, venida de su boca no es más que paradójica, pero es la gran frase del Antiguo Testamento con respecto a las misiones. Y es, capítulo 2, verso 9, la salvación es del Señor. Él es el que la hace. Nosotros no más que nos unimos a lo que Él está haciendo en la historia para redimir personas para su gloria. Esa soberanía de Dios en las misiones debe llevarnos a descansar. Dios nos usará, pero sobre todo, Dios tratará con nuestro corazón. En tercer lugar, esta idea de que la salvación pertenece al Señor nos hace pensar en la grandeza del amor de Dios. Miren la calidad de mensaje, qué pobreza. Miren la calidad de mensajero, qué pesar. Pero miren el gran Dios que tiene Jonás. Jonás no debía su fama a nada más que a este hecho. Dios trató su corazón con gracia. Esa era toda la fama que él tenía. No era gran predicador, tenía serios problemas emocionales, tenía grandes resentimientos en su alma, sabía muy poca teología. Pero si algo podríamos saber de Jonás es, Dios lo trató. Mi amigo y mi amiga, si algo es importante en tu vida, es el trato de Dios.
No me cuentes cuánta teología sabes, cuántas buenas obras has hecho, cuánto intelecto tienes. Cuéntame cuánto te ha tratado Dios el corazón. Bueno, también aquí hay 3 lecciones sobre el Evangelio de la Gracia, lo que trabajaremos este semestre abundantemente y que vamos a llamar la cultura de la gracia. El Evangelio va más allá, hacia quien no lo merece. Los ninivitas habían sido una nación que había invadido a Israel, el reino del norte, en repetidas ocasiones y lo habían destruido. El Evangelio va hacia quien no lo merece, pero el Evangelio también viaja a través de quienes no lo merecemos. Así se corrigen las trampas del ejercicio misionero. Dios nos pide entender estas dinámicas de la gracia. Este evangelio finalmente, como se ve en Nínive, es un evangelio de advertencia. La frase que el Señor le pide a Jonás repetir desde el capítulo 1, verso 2: anda a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Una advertencia que hace ver nuestro ministerio como un ministerio serio. Dios está ocupando a través de nosotros de tratar con el problema más serio de la humanidad, que es el pecado. Que su pecado está ascendiendo, que Dios es consciente de él y que Dios hará algo al respecto. Pero también es un mensaje esperanzador. Dios insiste en comunicarle a esta nación pagana que si su pecado está llegando a su presencia, bueno, la única respuesta y la única solución podrá venir solamente de la presencia de el Señor. Y esto nos habla de un evangelio que es un diálogo permanente entre Dios y los hombres, y escuche bien, entre Dios y su pueblo. El arrepentimiento que vemos en Jonás en el capítulo 2 es un arrepentimiento incompleto. De hecho, en el capítulo 4 la historia queda como en un suspenso. Uno no sabe exactamente qué pasó con Jonás. Y esto es para decir, entramos en el evangelio para vivir en permanente arrepentimiento. Es decir, entramos en el evangelio para vivir siendo permanentemente tocados por la gracia de Dios y convertidos a Jesucristo hasta que cada rincón de nuestra existencia refleje la gloria y la grandeza de Jesucristo. También debemos decir que este es un evangelio de un movimiento global de la gracia de Dios. No era solo lo que hacía Jonás, por supuesto. Era todo lo que Dios estaba haciendo, orquestando toda clase de situaciones. Y es el evangelio de alguien más grande que Jonás. Así lo dice Jesús en Mateo capítulo 12. Aquí hay alguien más grande que Jonás. ¿Por qué? Porque la plenitud de la revelación que tenemos en Jesucristo es mucho más grande, mucho más grande que lo que Dios usó para convertir a Nínive. Porque la persona de nuestro Señor Jesucristo, así dice nuestro Señor, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo de Dios estará en el vientre, en las entrañas de la tierra por 3 días. Y señala todo este aspecto cristológico de nuestra predicación. Y es que finalmente nuestro Señor toma la historia de Jonás para decir, no se trata sencillamente de ir allá y estar allá y amar las personas. Hemos de señalarles a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aplicación. Si la paradoja misionera es que Dios usa personas débiles, frágiles como tú y yo, para traer su tremendo mensaje de amor a la humanidad. Yo no te voy a preguntar si quieres ir a ser misionero, porque esto nos ha llevado a un paradigma. Entonces la pregunta no es, ¿quieres ser misionero? ¿Vas a aceptar el llamado misionero? La pregunta es mucho más profunda que eso. ¿Vas a ver el trato de Dios con tu vida como un llamado misionero? Dios había podido mandar a otra persona, pero Dios decidió que fuera a través de las aflicciones de Jonás. Él estaba herido porque los ninivitas habían invadido sus aldeas y su pueblo. Vivía marcado por una herida y por un gran resentimiento.
Y el mensaje no era sánate de tus heridas y de tu resentimiento, no. El mensaje era absolutamente radical. Voy a usar tus heridas y tus resentimientos para volverte misionero. Y hermanos y hermanas, eso solo lo hace la gracia del Señor. Porque tú pensabas que venías a la iglesia solamente para que te libraran de tus resentimientos y de tus heridas del pasado. Y Dios le da la vuelta a eso y dice, está bien, yo voy a tratar con tus heridas y tu resentimiento. La pregunta se repite en el capítulo 4. ¿Qué razón tienes para enfurecerte tanto? Él quiere hablar contigo de eso, pero Él quiere usar eso para volverte misionero. Para que salgas de donde estás, de perseguir tu sueño personal y te conviertas en una persona que recibe gracia de Dios y comparte gracia de Dios. Y tú pensabas que el cristianismo consistía en encontrar la lámpara maravillosa para resolver todos tus problemas. Y aquí tienes un Dios que te dice, voy a usar tus problemas, voy a usar tus heridas, los resentimientos que tú tienes, tu mal carácter. Voy a traerte cerca de mí. Voy a dialogar contigo debajo de un árbol que milagrosamente se creó en un día y milagrosamente se desapareció en una noche. Y voy a usar eso para hablar contigo, para volverte misionero. Y hermanos y hermanas, eso somos todos nosotros. Nosotros no somos más que una partida de pecadores y pecadoras que somos tratados por la gracia de Dios. Quizás ese tratamiento implique un gran pez, 3 días o 3 años de espera. Pero sabemos que nuestro Dios quiere usar todo esto para mostrarnos no solo su gracia hacia nosotros, sino que aún nos quiere usar para comunicar gracia de Dios a otros. No se sabe qué pasó con Jonás, hay muchas teorías sobre qué pasó al final de la vida con Jonás. La historia queda inconclusa. La mayoría de investigadores y arqueólogos que han encontrado algunos vestigios de posibles lugares donde vivió Jonás sugieren que la idea más predominante es que después de esta conversación con el Señor, él regresó a Nínive, se quedó toda la vida ahí. Nunca salió de Nínive y sirvió a ese pueblo pagano hasta el último de sus días. Lo que me hace pensar que si fuera así, Dios cambió su corazón de una manera tan extraordinaria que fue capaz de amar a sus enemigos, de quedarse allí, de contribuir para la reconstrucción de una ciudad que se declaró a sí misma de una manera extraordinaria como una ciudad pecadora y que encontró dimensiones de la gracia del Señor que quisiéramos que ocurra no solo en nuestra ciudad, sino en todos los lugares donde Dios nos lleve. Oremos.